¿Qué tal, estimados alumnos? Continuamos con la siguiente sección de nuestra cuarta y última unidad. Ya vimos lo correspondiente al análisis de sensibilidad, que es la primera metodología de análisis de riesgo avanzado, del análisis del cambio. Y ahora vamos a ver lo correspondiente a la otra metodología, que es el análisis de riesgo. Ambas metodologías nos ayudan a ver y visualizar y medir el impacto de situaciones que en el futuro se pueden presentar en nuestros proyectos de inversión. Comenzamos. El análisis de riesgo, como bien mencionamos, es una metodología que considera los riesgos que se pueden presentar en el futuro en un proyecto de inversión, entendiendo como riesgo aquellos factores, elementos o situaciones que de presentarse van a afectar de manera negativa a un proyecto de inversión. Este análisis de riesgo se lleva a cabo en 3 etapas. Estas son la identificación del riesgo, la evaluación de los riesgos y su clasificación. En la identificación de riesgo, lo que vamos a realizar es ser capaces de ver qué riesgos se pueden presentar en nuestro proyecto. El anticiparlos es la primera cosa importante por hacer. Si no somos conscientes de qué riesgos pueden presentarse, mucho menos vamos a tener una estrategia para saber cómo evitarlos o cómo tratar esos riesgos. Entonces, lo principal al inicio de este proceso es identificar, ser capaces de ver estos riesgos, sean de mercado, sean riesgos tecnológicos, sean riesgos sociales, etcétera. Hay que ser capaces de ver qué riesgos se pueden presentar en nuestro proyecto de inversión. La segunda etapa va a consistir en evaluar los riesgos. La evaluación va a ser obtener mucho mayor información acerca de estos riesgos. Una cosa es que ya vimos que puede llegar competencia a nuestro mercado, ejemplo de un riesgo, ya tenemos identificado el riesgo, pero ahora corresponde evaluarlo. Para evaluarlo necesitamos más información. ¿Qué tan fuerte va a ser esa competencia que se va a presentar? ¿En dónde va a estar instalada? ¿Qué productos va a vender que van a afectar a nuestros productos? Etcétera. Muchos otros aspectos vamos a necesitar para poder realmente tener más información que nos permite evaluar el proyecto. Y la última etapa va a ser clasificar al riesgo. La clasificación se hace tomando en consideración 2 aspectos. El nivel de impacto que puede tener el proyecto, ese riesgo en caso de presentarse y la probabilidad de que ese riesgo se presente. Y eso lo vamos a hacer en una matriz de riesgo que así se llama. Los riesgos en esta etapa, la primera que mencionábamos, que es la identificación de riesgos, ahondando más en el tema, no hay un solo tipo de riesgos, sino que hay diferentes tipos de riesgo. Hablemos de cada uno de ellos. El primer grupo vamos a hablar de los riesgos de mercado. ¿De qué riesgos de mercado podemos estar identificando en nuestro proyecto? La llegada de competidores. Ese es un riesgo muy serio y muy importante para cualquier proyecto. Evidentemente, si llega competencia, va a ocasionar que nos quiten mercado, que vendamos menos, se reduzcan nuestros ingresos, se reduzcan nuestras utilidades, entonces trae una serie de situaciones complicadas y difíciles para los negocios, para los proyectos. Otros riesgos de mercado es
que nuestros precios de mercado vayan hacia abajo. Entonces eso nos va a afectar el que, por ejemplo, a los productores de limón, que se venga abajo el precio del limón, les va a afectar. A los productores de maíz, que se venga abajo el precio de la tonelada de maíz, pues necesariamente les va a afectar. Y así, en cualquier escenario en el que estemos nosotros, el precio es un factor muy importante a tener en cuenta. ¿Qué otros tipos de riesgo? Hablemos del riesgo financiero. Y uno de los principales es, dado que nuestro proyecto de inversión va a depender de un financiamiento, que nos suban las tasas de interés. Ahí estamos hablando de un riesgo financiero bastante fuerte. El otro riesgo importante desde el punto de vista financiero para nuestro proyecto de inversión es que nos lleguen a negar un financiamiento que ya estábamos contando con él. Si no tenemos recursos recursos financieros para iniciar el proyecto, pues evidentemente se va a ver truncada la esperanza, esa expectativa de llevar a cabo el proyecto de inversión. Otros riesgos muy importantes son los riesgos sociales. Aquí tenemos que evaluar qué tanta estabilidad social hay donde pensamos poner nuestro proyecto de inversión. Por ejemplo, si queremos poner nuestro proyecto en una zona donde hay constantes conflictos sociales, los manifestantes vandalizan constantemente los negocios, pues aquí no nos corresponde decir si son buenos o son malos estos conflictos sociales. Aquí simple y sencillamente nos corresponde decir que si ponemos un proyecto de inversión, un negocio en una zona de conflicto, pues no nos va a ir muy bien porque a pesar de que haya mercado, haya buenas condiciones, desde el punto de vista financiero y de mercado, pues lo social puede darnos al traste con el éxito de nuestro proyecto de inversión. Entonces, muy importante considerar estos riesgos de tipo social. También hay que considerar aspectos ambientales, físico-ambientales. Estos aspectos pues son básicamente que se encuentran en el medio ambiente como parte de la naturaleza. Si instalamos nuestro proyecto cerca de un lugar donde hay inundaciones, donde hay una zona de deslaves, donde hay una zona sísmica, etcétera, pues evidentemente hay un riesgo a considerar en ese proyecto. Hay riesgos de tipo ambiental que se pueden evitar, que se puede reducir su nivel y hay otros que no. Justamente por eso es la siguiente etapa, que es la evaluación de estos riesgos. Aquí, en esta primera etapa, es solo identificarlos. Y también tenemos los riesgos tecnológicos. Si vamos a iniciar un proyecto, de preferencia que sea con tecnología actual. Si no utilizamos tecnología actual, tenemos el riesgo de que con el paso del tiempo, la tecnología que nosotros utilizamos quede obsoleta. Un ejemplo, si para ahorrarnos unos recursos, vamos a poner un ciber y pues nos hicieron una oferta ahí para comprar unas máquinas, pero no nos dimos cuenta que ese tipo de procesadores, etcétera, pronto se iban a quedar obsoletos. Entonces, pues el primer competidor que nos ponga una tecnología más actual, pues nos va a dejar fuera del mercado, dado que nuestros clientes van a preferir ir a utilizar esas máquinas y esos equipos más actuales que les van a permitir trabajar de manera más rápida y más eficiente. Entonces, aquí un ejemplo de estos riesgos tecnológicos y eso también evidentemente aplica para los proyectos productivos.
Otro riesgo a considerar, que está relacionado, aquí volvemos a regresar a la parte de mercado, es la cuestión de mercado y al mismo tiempo económica. La situación económica del mercado donde vamos a entrar a funcionar es muy importante a considerar. Si tenemos un mercado donde está bajando el poder adquisitivo de las personas, donde están bajando sus ingresos, evidentemente no es algo halagador, no es algo atractivo desde el punto de vista de la inversión. Por lo pronto, al contrario, pone en predicamento el poner un proyecto de inversión. Siempre va a ser más conveniente invertir en un mercado donde la gente esté viendo mejorados sus ingresos, donde haya mejores condiciones económicas. Bien, después de evaluar estos riesgos y obtener más información acerca de ellos, corresponde llevar a cabo su clasificación en algo que conocemos como matriz de riesgo, en donde vamos a considerar dos aspectos: la probabilidad de que los riesgos se presenten y su nivel de impacto, entendiendo por probabilidad la posibilidad medida desde el punto de vista cuantitativo de que este riesgo se llegue a presentar. Es decir, qué tan posible es que estos riesgos se presenten llegando a afectar al proyecto de inversión. Por el contrario, el nivel de impacto es qué tanto nos va a llegar a afectar ese riesgo en caso de presentarse. Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos un negocio donde ya casi estamos por poner un cibercafé. Los famosos ciber que todos los hemos llegado a utilizar. Pero pues ya empezamos a ver que ahí no muy cerca, 2 cuadras de donde estamos nosotros, está instalando un negocio y informándonos nos dicen que se va a poner un ciber. Híjoles, entonces pues empezamos a obtener información y ahí obteniendo información de la misma gente, de la misma comunidad, caemos en cuenta que este negocio que se va a llegar a poner, va a poner tantas máquinas y va a abrir en cierto horario. Entonces, pues más o menos vamos midiendo qué tanto esto nos va a afectar y pues estimamos que vamos a perder ventas en un 40%. Entonces, esas ventas que se lleguen a perder en un 40% va a representar el impacto que va a tener el proyecto, porque nosotros vamos a perder el 40% de nuestras ventas. Y la probabilidad va a ser del 100% porque el negocio prácticamente ya es un hecho que se está abriendo. Entonces, pues ya no hay la posibilidad de que sí vamos a tener o no vamos a tener competencia. La competencia va a estar. Y es un 100% probable, dado que estamos viendo que el negocio está por abrirse. Y esa información va a ser puesta en una matriz de riesgo como la que nosotros tenemos aquí, donde el impacto va a ser bajo, medio o alto. Y vamos a tener una probabilidad baja, media o alta de que se presente. Y en eso, pues tenemos diferentes cuadrantes que se pueden presentar. Ojo, aquí el aspecto inaceptable va a ser donde tengamos impactos altos con probabilidades altas y también donde tengamos impactos altos con probabilidades medias, porque en esos escenarios simple y sencillamente no es conveniente realizar inversiones, sea el riesgo que sea.
¿sí? Estimados alumnos, próximamente estaríamos viendo algunos casos prácticos para analizar, pero eso será en la siguiente sesión. Gusto en saludarles, que estén todas y todos muy bien.